Pues mira, justo de Juan Carlos I les quería preguntar por dos vertientes. Por un lado, porque el hecho objetivo es que efectivamente la monarquía vuelve a España de la mano de Franco, porque antes había un régimen republicano y después, durante el régimen franquista, una ley, si no recuerdo mal, del 66, si no recuerdo mal, proclama que España es un reino y le da a Franco la potestad de decidir a su sucesor, que después acabará siendo Juan Carlos I, y Juan Carlos I en ese momento tuvo que jurar lealtad a los principios fundamentales del régimen. Por tanto, ahí es a donde se agarra la gente republicana para criticar eso. Y yo le pregunto, ¿cree que todo fue un plan orquestado desde el jovencísimo Juan Carlos I de decir, yo voy a asumir todo lo que diga Franco, voy a pegarme a su lado para después, cuando muera, darle la puntilla al régimen? ¿O que en algún punto, si las cosas hubieran sucedido de otra forma, igual Juan Carlos hubiese sucedido como él hubiese querido al dictador? Y bueno, ya que estoy, le pregunto por él, porque bueno, como sabe, su figura ha quedado bastante polémica en los últimos años por muchas cosas, y con ella la monarquía. Y yo les quiero preguntar, ¿cree que hay, con todo el clima político que vivimos y con lo discutida que está la figura de la monarquía, momento para abrir una nueva transición en España que vaya o hacia una república o hacia una reforma constitucional, hacia donde sea? ¿Pero cree que es un momento de una nueva transición? Esas dos Bueno, preguntas. verdad, lo que dice, no, todos los indicios apuntan a que, y todo parece indicar, ¿no? Que don Juan Carlos, no sé si tenía un plan desde el primer momento que llegara a España, eso es decir demasiado, ¿no? Pero que en los últimos años de la vida de Franco pensó muy profundamente en la necesidad de que la sociedad española adoptara los patrones propios de una democracia liberal, me parece indudable, ¿no? Sin don Juan Carlos no hay proceso de democratización, literalmente. Es el agente fundamental. Es decir, es verdad que contó con mucha gente, ¿no? Contó con personas cercanas, contó con políticos, contó con el apoyo de una minoría muy dispuesta a hacer la transición, pero vamos, la clave es don Juan Carlos. No hay discusión de que sin don Juan Carlos no se lleva a cabo eso, o se hubiera llevado a cabo de otra forma. Bueno, a lo mejor se hubiera acabado mejor, ¿no? Pero bueno, no sé. El caso es que es don Juan Carlos el que lo hace. Entonces me parece muy, muy mezquino, la verdad, y muy poco inteligente criticar de una forma tan virulenta una actuación que fue importante, relevante para España y para todo el mundo. Es decir, la sociedad española cobró un protagonismo enorme, ¿no? Y esencial, ¿no? Parece un momento espléndido en este sentido, ¿no? ¿Qué es en qué estamos ahora? Estamos en otra situación, claro. Estamos en una situación muy distinta. Estamos en la situación en la que se ven las consecuencias del proceso de transición y de la elaboración del consenso constitucional, ¿no? Entonces, claro, aquí hemos entrado en otro terreno. Por una parte son las consecuencias del consenso, es decir, la Constitución y el consenso constitucional se hace favoreciendo la democracia o la política sobre la nación. Es como si se olvidaran de la nación. Yo he escrito un libro que se llama Después de la nación, analizas de este proceso. Bueno, intento comprenderlo, ¿no? Entonces, y la nación desaparece como sujeto político. Entran las comunidades, entran las nacionalidades, y al final nos hemos encontrado con lo que estamos ahora, es decir, en una España postnacional, en la cual hay varias naciones, más que en proyecto ya, el País Vasco y Cataluña, y otra parte de España que no sabemos lo que es, literalmente. Entonces, porque no es una nación, es un conjunto de comunidades autónomas, no sabemos lo que es. O sea, no sabemos ahora mismo lo que es España, ¿no? Entonces, ese es un elemento fundamental. Y luego también está el elemento clave de las comunidades autónomas que evidentemente no sirven para articular con claridad y con eficacia y con cierta economía de medios, vamos a llamarlo así, para no ser demasiado críticos, el conjunto de la vida pública, ¿no? Entonces, ahora mismo estamos llegando y eso sin tener en consideración todo lo que ha pasado con los nacionalismos, ¿no? Y todo lo que ha pasado también con el Partido Socialista, elemento clave durante la transición y que luego poco a poco ha ido adoptando posturas que ya no son simplemente federales, que ya van más allá.
van al reconocimiento nacional de Cataluña y al reconocimiento nacional del País Vasco, cosa que es inconcebible a mediados de los 70, ¿no? Por mucho que la nación desapareciera del panorama. Entonces nos encontramos en una situación muy distinta, ¿no? Muy distinta. ¿Que el papel de la monarquía? Yo creo que conviene ser prudente, ¿no? Porque la monarquía está en una situación extremadamente difícil, porque claro, la monarquía es la representación viva de aquel consenso. Y el consenso ha desaparecido. No nos vamos a engañar, el consenso aquel ha desaparecido. Y entonces, claro, la monarquía tiene un papel extraordinariamente difícil. ¿Qué es lo que si debemos esperar una nueva transición? Yo creo que por lo menos lo que sí que deberíamos ser capaces es de pensar con realismo la situación actual. Es decir, no engañarnos en cuanto a la vigencia de aquel consenso, sí en cuanto al espíritu, sí en cuanto a la actitud, ¿no? Pero no en cuanto a la vigencia de aquel consenso, y no engañarnos tampoco con respecto a las fuerzas que están en juego. El Partido Socialista hoy ya no es el Partido Socialista aquel. Y el Partido Popular, que entonces era la UCD, también ha evolucionado y se ha adaptado muy perfectamente casi al sistema autonómico, con lo cual tampoco parece que quiera cambiar. Es decir, que estamos en una situación muy particular. Yo no añadiría yo no sería, vamos, creo que no se debe ser excesivamente virulento, ¿no?, en la crítica, pero debemos ser conscientes de que estamos en un momento extremadamente delicado. ¿Sí? ¿Y hacia dónde va España en ese proceso tan delicado? Porque mire, yo tengo mis ideas y yo creo que, se lo voy a decir, yo creo en un Estado republicano y yo creo en unas ideas de izquierdas. Ahora bien, a mí viendo la situación actual, me da miedo de esos últimos años de la República, de esos últimos años de una izquierda populista radicalizada, de una derecha populista radicalizada y de un centro desaparecido. A mí ese miedo me da cada vez más. Es cierto que el Partido Popular y el Partido Socialista de momento aunan la mayoría del votante y también la mayoría de los escaños, pero a nadie se le escapa, y lo ha adelantado usted, que el Partido Socialista está más a la izquierda y el Partido Popular está más a la derecha. Es decir, tampoco están en la moderación absoluta, precisamente. ¿Cree usted que estamos más cerca de un nuevo clima? Y probablemente esto también sea fuera de España, también sea en Europa y en, no sé, Estados Unidos, por ejemplo, con el presidente que tienen, en un momento más cerca de lo que acabó siendo el golpe de Estado y la posterior guerra civil que hubo durante el final de la República, o más cerca de una nueva transición y de un nuevo momento en el que, después de polarización, bueno, de enfrentarse, ¿no? De crisparse, el clima vuelva a moderarse? ¿Por dónde cree que puede ir el futuro de España? Sí, es una pregunta compleja. Bueno, me gustaría contestarle que por el segundo, ¿no? Claro, por supuesto, ¿no? Pero No lo estoy que tan creo que seguro. quiere. No, es lo que me gustaría, claro, Claro. es lo que querría. No estoy tan seguro de que vaya a ser así. Es decir, no veo, lo que no veo, la verdad, es un enfrentamiento como el de los años 30. Creo que las fuerzas en juego son muy diferentes. No hay la pulsión totalitaria puesta en marcha en los años 30. La sociedad en los años 30 está hipermovilizada, y la sociedad actualmente en España no está movilizada en las redes sociales, pero no está movilizado el conjunto de la sociedad, ¿no? Entonces nadie creía bueno, nadie no, sí que había gente que creía en la democracia, pero algunos de los elementos fundamentales de la Segunda República no tenían mucho fe ni mucha confianza en la democracia, ¿no? Ahora es distinto, es decir, ahora la democracia está en crisis, pero no sabemos qué puede reemplazarla. O sea, no somos capaces de imaginar algo distinto. Entonces, claro, eso también agrava en cierto sentido la crisis, porque si pudiéramos imaginar algo distinto, ¿no? Algo nuevo, algo que fuera capaz de reunir, ¿no?, grandes acuerdos en torno de ese proyecto, pues a lo mejor seríamos capaces de resolver la crisis, pero es que no somos capaces. Es decir, estamos en una situación en la que la democracia es vivida como una especie de perpetua crisis, ¿no?, que nos lleva a un punto además muy curioso, porque no somos capaces de definir lo que somos ni lo que queremos ser. Pero esto no pasa solo en España, ¿eh? Esto pasa en Francia, pasa en la Unión Europea, por supuesto, pasa en Inglaterra, pasa en todos los países occidentales, incluidos Estados Unidos, como ha dicho usted, ¿no? Entonces, ahora yo creo que deberíamos
las fuerzas políticas deberían empezar a tomar conciencia de la situación, no engañarse en cuanto a la gravedad de la situación, no engañarse de ninguna manera, ¿no? Y empezar a tomar decisiones acerca de la necesidad de llegar a un nuevo acuerdo. A un nuevo acuerdo. Yo no creo que un régimen de convivencia se pueda crear en torno a un golpe de fuerza puro y simple. Entre otras cosas porque no hay quien lo dé. Ya no hay espadones como los había en el siglo XIX y por supuesto no hay espadones como los hubo en la República, ¿no? Entonces, acuérdese de todos modos que en la República las cosas se polarizaron tanto que el golpe de Estado y el pronunciamiento, como queramos llamarlo, de Franco, de los generales, ¿no? Tuvo un respaldo muy amplio. Es decir, Franco no se arriesgó hasta que sabía que la República había quemado, ¿no?, sus propias naves en cierto sentido, ¿no? Y ya había una parte de la sociedad que estaba dispuesta. De ahí la guerra civil, claro, no. Entonces, yo creo que deberíamos empezar a pensarlo en la posibilidad de un nuevo acuerdo. Yo soy partidario de repensar los acuerdos de la transición y de no dejar nada al margen. Dejar al margen la monarquía me parece muy peligroso. Me parece posible, ¿eh? No se lo niego. Sí, por supuesto, todo es posible. Lo que pasa es que me parece peligroso porque en la sociedad española la monarquía ha sido un elemento muy fundamental no exactamente de cohesión, sino de normalización, ¿no? de integración, de unión, ¿no? La forma en la que los españoles se han visto, por lo menos hasta ahora, a sí mismos como naciones a través de la monarquía. Eso le pasa a los ingleses, a los daneses, y la monarquía juega un papel, o ha jugado por lo menos hasta ahora un papel de estabilización muy fuerte. En la gran crisis de hace un siglo, ¿no? Los países que lo pasan menos mal, vamos a llamarlo así, son precisamente aquellos que logran conservar sus instituciones monárquicas, ¿no? Inglaterra, los países nórdicos, Dinamarca. Es decir, que la monarquía en la historia de España y en general juega un papel de estabilizador muy importante. Entonces, habría que tratarlo con mucho cuidado a ese punto. La Diana es un videopodcast autoproducido y presentado por Samuel Saborido. Puedes vernos y escucharnos en YouTube, Spotify e iVoox. Y ahora también leernos en ladianapodcast.com.